Vamos a empezar, nos quedan unos minutillos de cortesía para que terminen de incorporarse las personas que siempre y con el problema de aparcamiento que tenemos en estos zonas más problemas. ¿Se escucha bien? No se escucha bien. No te enteras, ¿pero es por el micro o no? Sí, por el micro. Por el micro. ¿No se escucha bien o no? Vale, pero nada, yo voy rápido, ¿vale? Desde el grupo de Amnistía Internacional en el campo de Gibraltar, el Foro por la Memoria y la Casa de la Memoria La Sauceda y la Asociación Intercultural El Sabadillo, que son las 4 organizaciones que organizamos este acto. Queremos dar las gracias primero al ponente, a don Eloy Martín, por venir hasta Algeciras a ofrecernos esta conferencia. Ahora la presentará Ignacio Trillo, a quien también quiero darle las gracias, aunque él es más de la zona. Estamos aunque viene de Vargas. Y dar las gracias a todos vosotros, ¿no? Es importante que estemos aquí todos y se demuestra que tenemos que seguir insistiendo y tenemos que seguir haciendo actos por Gaza, tenemos que seguir haciendo actos por Palestina, por Cisjordania también, porque esto no ha terminado, por mucho que parezca que nos quieren adormecer con un supuesto plan de paz. Es importante que nos movamos como sociedad civil para que las instituciones, las asociaciones, los políticos, las organizaciones internacionales se muevan y vean que no vamos a dejar, que no vamos a perder el pulso. Colectivos de derechos humanos, colectivos memorialistas, colectivos antirracistas, estamos juntos en esto y vamos a seguir. Tenemos que recordar que el alto el fuego en Gaza es solo el primer paso para el fin de la ocupación ilegal, el apartheid y el genocidio, y le llamémoslo por su nombre, el genocidio, que se está perpetrando por el gobierno de Israel. Las escenas que estamos viviendo de reencuentro no deben de ocultar el sufrimiento vivido y la necesidad de que cesen totalmente los ataques, se levante el bloqueo y se permita la entrada de suministros básicos para una población que necesita recuperarse de la hambruna. Además, es necesario, y esto es importante, poner fin a la impunidad. El plan de paz no exige ni justicia ni reparaciones para las víctimas, ni que los responsables rindan cuentas. Y sin eso no se puede dar por cerrado. Y por último, y esto es evidente, debe garantizarse que las propias personas palestinas participan en todas las decisiones sobre el futuro del territorio palestino ocupado. Eso es lo que queremos hacia el futuro. Pero para tener esa perspectiva es muy importante tener la perspectiva histórica y saber dónde situarnos. Y para eso estamos hoy aquí, ¿no? Sobre todo la perspectiva de la mirada española, ¿no? Que es la que nos va a ofrecer hoy y que nos sirva además como punto de reflexión, porque aprendiendo del pasado entenderemos mejor el presente y estaremos mejor preparados para afrontar el futuro. Así que yo ya no me enrollo más, le voy a dar primero la palabra. Muchas gracias, Ignacio Trillo, que muchos de vosotros lo conocéis, va a presentar al ponente de hoy. Muchas gracias de nuevo y sin más empezamos. Bueno, pues buenas tardes y agradecer vuestra cualificada presencia, que es un acto más de no olvidarnos de lo que está ocurriendo, ¿no? Todo presentador, lógicamente, tiene su misión de no entrar en los aspectos de la conferencia, y para eso estar aquí un eminente catedrático. Sí, acercarlo aquí a nuestro entorno. Bueno, yo decir que soy jimenato, tuve que salir de Jimena porque en aquella época no había instituto. Yo venía aquí a examinarme por libre del instituto, nos lo jugábamos todos los días y lógicamente es una gran alegría volver a Algeciras, a pesar de que lo encuentro un poquito deteriorado en relación con aquella época. Y bueno, y aquí tenemos una eminencia, un perfecto conocedor de lo que han sido las relaciones entre los reinos de España y después España con el mundo árabe musulmán, y una persona muy estudioso de todas las cuestiones, no solamente de Palestina. Tiene por encima de 200 publicaciones.
centrado fundamentalmente en todo lo que era el comercio del Mediterráneo, entre España y desde el Imperio Otomán y después de Reino de Aragón, Cataluña y demás, pero también relacionado con el norte de África, con la guerra de independencia con Marruecos, Argelia, la independencia del 62 de Argelia, y bueno, y recientemente pues se ha jubilado, me llamó en el mes de mayo. ¿Quién iba a decir? Que yo pensé, digo, bueno, como se prolongue la conferencia, a lo mejor ya una vez que acaba el genocidio y empieza otro en otro sitio, pues la gente se va olvidando. Y estamos aquí en pleno tema candente de la situación de este plan falsamente llamado de la paz. Bueno, me imagino que será un placer encontrarse aquí físicamente, porque encima es uno de sus estudios relacionados con la conferencia de Algeciras, donde tuvo lugar el reparto colonial, y donde estuvisteis por aquí a un periodista, por entonces desconocido, que era Winston Churchill, y que después de reunirse aquí se fueron a dar el gran agape en la Arboreta. Y bueno, como se me ha dicho que sea breve, pues seré breve, después tomaremos la palabra, centrado fundamentalmente en poder sacar todo el jugo a esta conferencia, más que de reflexiones. Y bueno, decir eso, que ahora ya jubilado, ha donado todo lo que ha sido su obra y su biblioteca a la Universidad de Málaga, al objeto de crearse un centro de investigación hispano-islámico. Hay que tener en cuenta que la donación incluye unos 30.000 ejemplares de todo lo que ha sido todo el proceso de esas relaciones desde 1492 hasta 1975, que coincide con la muerte del dictador. Yo tuve la oportunidad, parece que ya somos hermanos, pero no nos hemos conocido de toda la vida. Él nace en Rota, pero gran parte de su juventud transcurre en Ceuta, y después ya él estudia Historia en la Universidad de Sevilla, ejerce en la Universidad de Barcelona, también en la Sorbona de París, y nos conocimos precisamente con un tema norteafricano. Nos conocimos en el aeropuerto de Argel, yo buscando Jimenoto refugiado republicano, y él, bueno, pues siguiendo, estudiando todo lo que fue también el proceso de ese exilio, que después seguimos después de la Universidad de Argel, en la de Orán, y fue de verdad un viaje maravilloso también por la documentación que allí se puso, por lo que yo me pude encontrar también en aquella zona que me ha servido para escribir algunas de las biografías, y a partir de entonces pues echamos unos lazos muy íntimos, al objeto de que se me puso a la disposición apenas que se jubiló, y yo me tengo que dedicar a explotar todos esos conocimientos y a transmitirlos antes de que nos vayamos a la otra dimensión. Y sin más, pues tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero comenzar dando las gracias tanto a Amnistía Internacional como al Foro de la Memoria del Campo de Gibraltar por permitirme hablar sobre Palestina, que para mí es una necesidad. Desde que en el 84 publiqué mi primer artículo sobre las relaciones de España con los países musulmanes, hasta la actualidad, y desde que entré en la universidad, la de Sevilla primero y después Barcelona, y sobre todo la Universidad Autónoma, la Universidad Pompeu Fabra, pues he centrado siempre en las relaciones de España con el mundo árabe-musulmán, pero siempre intentando no meterme en la actualidad, en los problemas de la actualidad. Básicamente porque veía como muchos de mis colegas se hacían tertulianos y hablaban de lo que no sabían. Empezaban hablando de lo que sabían y terminaban yendo a hablar de lo que no sabían. Y yo quería huir de eso, no quería ser un cantamañana. Lo que ocurre, o lo que ha ocurrido con Palestina,
es que me ha impulsado a hablar de un tema muy candente, a romper, digamos, la norma o la disciplina estricta que me había impuesto. ¿Y por qué? Bueno, pues una cosa que siempre decía a los alumnos, clase tras clase, asignatura tras asignatura, año tras año. Nos podemos equivocar en todas, digamos, las decisiones políticas que tomemos. Nos podemos equivocar en todo lo que hagamos para que este mundo sea mejor o que continúe tal como está. Pero lo que no podemos hacer nunca es ser cómplice con cualquier barbaridad. Esta era la máxima que siempre me ha interesado, digamos, que entrara de lleno en la mente, en el corazón de los alumnos. Y en ese sentido es por el que yo me veo impulsado a hablar. No quiero ser cómplice de este genocidio. Tenía en clase, cuando hablaba de la Segunda Guerra Mundial, dificultades para entender muy bien cómo la población alemana no se había enterado, o decía que no se habían enterado del genocidio que se cometía contra los judíos, y no solamente contra los judíos, contra los gitanos, los izquierdistas, etcétera, etcétera. Tenía dificultades porque desde mi humanidad no entendía muy bien ese grado de salvajismo, de amoralidad, más profundo sentido del término, y eso es precisamente lo que me ha llevado o lo que me ha impulsado a hablar del genocidio israelí. Yo considero que es un genocidio incompleto hasta el momento, porque yo no sé cómo terminará todo esto. De hecho, yo creo que nadie lo sabemos, pero volveré sobre todo ello. Y lo que he elegido para hablar es desde un punto de vista histórico, porque hablar, como están haciendo muchos colegas, muchos analistas, y que además que saben muchísimo más que yo. Cito, por ejemplo, Nacho Álvarez Osorio, de la Complutense de Madrid, o Alberto Ramos Tolosa, de la Universidad de Valencia. Pero tantos otros que están hablando mucho y muy bien sobre la situación en Palestina, yo frente a ello, o con respecto a ello, no tengo mucho que decir. Y hablaría entonces para un público que ya viene de alguna manera con una posición similar a la que yo tengo. Así que lo que me planteé, voy a analizar toda esa problemática desde el punto de vista histórico, porque ahí yo creo que sí puedo aportar algo, algún elemento de reflexión. Siempre lo que me interesa, ante el público que tengan, sean alumnos o no, es crear dudas, nunca certezas. Ese siempre ha sido mi interés. Y por eso hablo de Palestina desde 1919, desde que termina la Primera Guerra Mundial, hasta la actualidad. Y lo subtitulo El baile de las miradas españolas, demostrarle cómo diferentes sectores de la sociedad, básicamente la parte más conservadora de nuestra sociedad y la parte más progresista, han ido cambiando los papeles y han ido variando su posición frente al conflicto. Muy brevemente, yo creo que para muchos no debería yo intentar decir nada, pero hay que entender o hay que hablar un poquillo, aunque sea mínimamente, del origen. Al comienzo, Palestina, es decir, hasta 1919, era una provincia más del Imperio Otomano. El Imperio Otomano era como el Imperio Español, un imperio multinacional y que era considerado a la altura de comienzo del siglo XX como una cárcel de los pueblos. Es decir, todos aquellos pueblos que no pertenecían a la etnia dominante, los turcos, eran pueblos sojuzgados y que necesitaban una libertad. Esto en principio era lo que se vendía a la hora de atacar las debilidades, la crueldad del Imperio Otomano. Los europeos lo hacían con el declarado propósito, muy hipócrita, de salvar a distintos grupos religiosos. Los franceses a los católicos, los ingleses básicamente a los protestantes y a otros grupos de cristianos que eran muy variopintos, una enorme corriente, división religiosa cristiana en la Palestina histórica en ese momento. Hoy apenas queda nada de esa diversidad, prácticamente han sido machacados, masacrados por una u otra razón.
Los rusos en defensa de los eslavos, de los cristianos ortodoxos en general. Es decir, todos argumentaban que defendían a unos pueblos subjugados, pero en realidad lo que defendían eran unos intereses estratégicos, políticos y económicos. Los ingleses, defender su vía de comunicación con el gran imperio, la joya de la corona, que era la India, el subcontinente indio. Los rusos, porque querían apoderarse de Constantinopla para tener la llave abierta del estrecho del Bósforo, del Mar Negro, tener libertad el Mar Negro. El Mar Rojo también va teniendo cada vez más importancia, que desembocará, como ya saben, en la construcción del canal de Suez y todos los canales interoceánicos, ya saben ustedes, los apetitos desaforados que despiertan en gobernantes, jefes de Estado, por muy impresentables que sean, y actualmente tenemos muchos gobernantes muy impresentables. Y en medio de ese panorama hay que tener en cuenta la minoría judía, porque se trataba de una minoría judía. A la altura de 1860, los judíos representaban aproximadamente el 10% de la población, por causa histórica, por persecuciones, deportaciones que tienen que ver con el Imperio Romano, pero también por la diáspora. Es otro problema que no voy a entrar aquí ahora, pero las diásporas, ¿desde cuándo tienen derecho al retorno a la tierra como si no se hubieran ido? Es otra cuestión que no solamente habría que aplicar a los judíos, habría que aplicar a todas las etnias o todos los grupos humanos, comenzando por nosotros mismos. Si venimos todos del Valle del Rif en Kenia, ¿qué sentido tendría que reivindiquemos la ocupación del Rif en Kenia porque venimos de allí? Bueno, esa es la barbaridad que ha permitido la creación de un Estado de Israel. Bien, ahí tienen más o menos, no está muy bien hecho porque no estoy muy ducho en estas materias, pero ahí tienen la situación de Palestina y la posición estratégica que ocupa en toda esa zona. Para entender muy bien qué es lo que ha pasado, hay que tener en cuenta el renacimiento del antisemitismo en Europa. El antisemitismo en Europa tiene unas raíces muy profundas, no me voy a meter en ello ahora, y menos en España. Los pogromos, es decir, los saqueos, destrucción, asesinatos de barrios judíos de innumerables ciudades de España en 1381, culminan en 1492 con la deportación, la expulsión de todos aquellos judíos que no se quisieron convertir a la fuerza en cristianos. Y de hecho después muchos de los que perseguimos o que deportamos se habían convertido, pero no nos convencía su grado de cristiandad, y los terminamos expulsando. Pero a la altura de la segunda mitad del siglo XIX, aunque el antisemitismo seguía estando presente, pero de una manera bastante difusa, en mi opinión, o por lo menos que no daba lugar a pogromos en Europa Occidental, no pasaba lo mismo en Europa Oriental, en Rusia y en Bielorrusia y en Ucrania. Para que vean ustedes cómo la historia siempre da vueltas, unas veces los pueblos son víctimas, otras verdugos, porque esta es una historia de esto, de un pueblo víctima que se convierte posteriormente en verdugo. Y en ese momento, hacia 1870, 71, 72, comienza una serie de terribles pogromos, de asesinatos, de exterminio de judíos en toda Europa Oriental. Y eso despierta una ola de solidaridad en buena parte de Europa Occidental, y sobre todo en España. Si leen ustedes, digamos, la organización de izquierda que tiene un portavoz, un órgano de expresión más antiguo y que permanece aún todavía socialista, el PSOE, verán ustedes en esos años cómo hay un llamamiento en favor de los judíos perseguidos en Europa Oriental, pidiendo al gobierno que proteja a esos judíos, que los rescate, que les dé la nacionalidad, presuponiendo que la mayoría de ellos, o una parte de ellos, eran sefardíes, por lo tanto, antiguamente expulsados de Francia. No quiero quitar hierro al antisemitismo en Europa. El caso más espectacular, y seguramente lo conocen, es el caso de Dreyfus. Muy conocido, Émile Zola,
yo acuso, etcétera. No voy a entrar en eso para no hacerme muy largo. ¿Qué consecuencia tiene ese recrudecimiento terrible del antisemitismo? Pues va a tener como consecuencia el surgimiento del sionismo. Su máximo exponente es Theodor Herzl, y que se basa básicamente en la creencia de que los judíos no podían ser asimilados porque en realidad no se les quería y no se les admitía como unos iguales en los distintos estados-nación que se estaban creando en Europa en esos momentos. Quiere decir que no eran todos los judíos que pensaran así. Los judíos de izquierda, los socialdemócratas, que eran muy importantes, que crearán poderosas organizaciones como el BUM, que ahora hace poco ha salido en, no sé si en Catarata, ha salido un libro muy interesante sobre la historia del BUM, creo que es la primera que tenemos en castellano, pero presuponía eso, que no se podían asimilar. El BUM, en cambio, lo que sostenía era que había que favorecer la revolución en todo y cada uno de los estados-nación en Europa para convertir realmente a todos los ciudadanos iguales, independientemente de su etnia, de su credo religioso, de su cultura, etcétera, etcétera. Que eso es lo que realmente habría que hacer, y eso realmente es lo que hay que continuar haciendo, intentando que se frague hoy con tantas amenazas de que tenemos en sentido contrario. Pero lo más terrible de esta historia es que este sionismo partirá de una idea muy elemental, pero también terrorífica. Partía de la idea de que un pueblo sin tierra, los judíos, tenían destinada para ellos una tierra sin pueblo. Una tierra que nada más y nada menos que Yahvé, el Dios de los judíos, le había confiado o lo había, digamos, otorgado al pueblo judío. Por lo tanto, cualquier otro pueblo que estuviera allí asentado, que se asentara en cualquier momento de la historia, estaba ocupando ese terreno ilegítimamente, y por lo tanto había que expulsarlo. Y si son amantes de la Biblia y la han leído, el Dios Yahvé es un Dios terrorífico, en la que su forma, digamos, de solucionar los conflictos territoriales era terrible. Y todo eso va a coincidir con la idea bastante peregrina que nos puede parecer hoy, pero que en 1900 pues había parte de la población occidental que creía o temía que 1900 fuera el fin del mundo, el día del juicio final. Y van a haber pueblos enteros, sobre todo suecos, alemanes, daneses, pueblos enteros que se van a Palestina. ¿Para qué? Para estar en primera fila el día del juicio final. Y se fueron al pueblo entero, que es como aquellos pueblos alberienses que se fueron a Cataluña y se llevaron hasta la Virgen. Pues exactamente igual. Es decir, que hay toda una idea de que había que estar en Palestina, lo que suponía una idea muy ridícula de la creación de la inmensidad o todopoderosidad de Dios. Es decir, Dios resulta que para un conflicto o un escenario tan importante como el juicio final solamente puede aparecer en un escenario, pues realmente era un Dios que no estaba en todos los lados, ni era omnipresente, omnipotente, etc. Pero bueno, lo dejamos ahí. Que todo eso coincide con esa locura que no solamente afectará a los sionistas, sino a parte de la población europea occidental. En eso llega la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano, esa cárcel del pueblo, se va a meter en esa guerra. En esa guerra tenemos que miles de árabes luchan con los ingleses contra los turcos. Ahí tenemos la figura de Lorencillo de Arabia, Lorenz de Arabia, aunque yo prefiero llamarlo Lorencillo. Los judíos también luchan con los ingleses contra los turcos. Y ahí tenemos que ya los ingleses se ven en la tesitura de tener que prometer la misma cosa a dos pueblos que se disputan el territorio. Pero no lo van a hacer de una manera, digamos, directa con ellos dos, sino que van a buscar la ayuda de Francia. Por el acuerdo Sykes-Picot, es decir, los dos diplomáticos o miembros del gobierno inglés y francés de 1916, se acuerdan repartir Oriente Próximo. Es decir, el territorio de los árabes sojuzgado, sometido a dominio colonial por el Imperio Otomano.
Y además, Balfour, que será primer ministro en ese momento, que se pronuncia por la creación de un hogar nacional judío, así, sin especificar, en 1917. A todo esto añaden ustedes los 14 puntos de Wilson, que se ha malinterpretado. El derecho de autodeterminación, por ejemplo, en Cataluña se ha escribido mucho. Wilson prometió el derecho de autodeterminación. No. Wilson lo que prometió era que las nacionalidades occidentales, europeas para entenderlo, debían encontrar una solución nacional a sus problemas de encaje en los distintos estados, los que estaban de alguna manera más o menos cómodas o más o menos incómodas. Pero jamás el derecho de autodeterminación de los pueblos jamás se refirió a los territorios dominados por los otomanos, jamás se refirió ni a los árabes, sobre todo, pero tampoco a los drusos, a los kurdos, a los armenios, etcétera, etcétera, etcétera. La libertad, el derecho de autodeterminación, aunque, repito, como tal no se expresó, tenía también aquella cláusula de reservado el derecho de admisión a los occidentales, a los hombres blancos, cristianos, fueran del pelaje que fueran. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, una guerra mundial que termina con la ilusa creencia de los combatientes de ambos lados, de ambos bandos, de que era la última guerra, o por lo menos la última gran guerra, va a terminar con el grito unánime, cantado a lo largo y ancho de las dos trincheras, de guerra a la guerra. Fíjense que ilusos somos los humanos. Pues ese grito de guerra a la guerra también suponía el fin de las colonias, porque esa guerra se había hecho en nombre de la libertad. Los países aliados, Francia, Inglaterra, como principales adalides del bando de la democracia frente al militarismo alemán, defendían la libertad, pero eran los máximos poseedores de territorios colonizados a lo largo de África y Asia, básicamente, también en América, pero ahí menos territorio. Así que, ¿qué va a pasar con el territorio del Próximo Oriente? Con esa promesa de que los ingleses hicieron un día a los árabes de crear un Estado árabe. ¿Qué era lo que debía haber pasado? Crear un Estado árabe, una gran Siria, el país del Sham. Hubiera sido lógico, hubiera funcionado seguramente. No estoy defendiendo aquí el Estado per se. No, los Estados son los Estados. Es como la democracia, todo es imperfecto porque somos obra humana y todo es mejorable. Pero bueno, hay que partir de alguna base. Bien, esas son las partes que se dividen entre franceses e ingleses y van a dar lugar a los países que conocemos como Jordania, Irak, que caen en la órbita inglesa, y Siria y el Líbano en la órbita francesa. Pero además, lo que será la Palestina histórica, más o menos, porque de hecho la Palestina histórica nunca incluyó la salida al Mar Rojo, esa se concedió a los ingleses. Pero claro, no podían concebirse o entregarse a franceses e ingleses como colonias, porque la guerra se había hecho en nombre de la libertad y millones y millones de europeos, franceses, ingleses habían muerto estúpidamente y atrozmente en esa guerra en nombre de la libertad para acabar también con las colonias. Las colonias no solamente no acabaron, sino que incrementó el número de colonias, se incrementó el número de superficie colonizada y el número de habitantes de la tierra colonizados, especialmente por Francia e Inglaterra. ¿Por qué? Bueno, porque cuando acaba la Primera Guerra Mundial, Rusia va a lo suyo, la revolución bolchevique. Alemania está vencida, es la pestada. Estados Unidos se retira, no ingresa en el principio en la Sociedad de Naciones. Los europeos no se puede hacer nada con ellos, dejémoslo que se mate una vez más. Así que quien domina realmente la Sociedad de Naciones son Francia e Inglaterra, que se entregan a sí mismos los territorios
que habían formado el acuerdo saítico, prometiendo a judíos y árabes lo mismo. Es el mapa como queda posteriormente. Doy un salto. La disputa entre judíos y árabes, lo que en aquellos momentos nadie llamaba palestinos, pero eran árabes naturalmente, va a comenzar a zanjarse de una manera desigual en el 47. Es el plan de partición de la ONU. La ONU, como ve que ahí hay un problema ya insoluble a esos momentos, pues lo que va a proponer es un plan de reparto en el que otorgaba el 53% de territorio al 33% de la población. El 53% del territorio al 33% de la población. Es lo que promete la ONU. Posteriormente, mediante las guerras que tienen lugar entre árabes e israelíes y ya palestinos e israelíes, Israel se va a quedar prácticamente con todo. En el 67 se quedan con más del 75% de la población. Y en la actualidad, fíjense, Cisjordania, estamos tan obcecados por lo que sucede en Gaza que no nos damos cuenta de lo que está pasando en Cisjordania. O dicho de otra manera, no tenemos capacidad para asumir tanto horror, para que ese horror no nos termine desilusionando, no nos termine de alguna manera desmoralizando. A mí a veces me dan ganas de coger el ordenador o los legajos cristianos y estrellarlo contra la pared, porque ¿para qué demonios sirve lo que yo estoy haciendo, a lo que he dedicado mi vida de tender puente entre el mundo árabe-musulmán y el nuestro? ¿Para qué? Bueno, a pesar de todo, hay que continuar y no hay que ser cómplices con barbaridades como esta que les cuento aquí. Para que tengan una idea de cómo la batalla demográfica se desarrolló, vean que en 1860 los judíos son aproximadamente un 10% de la población. Son cifras redondas y muy discutidas por unos y por otros, ¿no? Y seguramente ustedes recuerden mucho cómo Israel, el Estado de Israel, desde que se declara o se proclama en 1948, va a argumentar repetidamente que bueno, es que los musulmanes como crecen tanto, etcétera, y tan desaforadamente, pues es una bomba demográfica que nos va a terminar eliminando, haciendo desaparecer en ese enorme magma musulmán, vamos a desaparecer los judíos. Pues, aquí veo que me he equivocado, a fecha de 2025, esto era una proyección que he borrado una fila pero no he cambiado la fecha, a fecha de 2025 tenemos que los palestinos son aproximadamente unos 5 millones y los israelíes son 10 millones. Es decir, que la bomba demográfica ha existido, se ha utilizado, pero la hemos utilizado básicamente los israelíes. Es cierto que no todo ha consistido en empujar como estos muchachos de los tirabuzones, ¿verdad? Que siguen un poco en la línea de los Opus Dei, que mucho empujar. También es la emigración continua de judíos hacia Israel, que se explica en buena parte por esa creencia de que ese territorio es para ellos, otorgada por Yahvé, y por otro lado se explica por crisis económica como el práctico hundimiento de Argentina, ¿no? Lo que no tiene explicación es que si yo me voy a un país porque huyo del mío, que es una crisis económica, que habrá supuestos religiosos, etcétera, etcétera, que son muy discutibles. Aquí es un problema también, no todo es sencillo, las cifras no son tan claras, hay que incluir a los refugiados. Hay que incluir a los árabes israelíes. No me voy a meter mucho en ellos, salvo que haga una pregunta posteriormente, pero los árabes israelíes en Israel son ciudadanos de segunda categoría. Igual que históricamente los judíos han sido en el mundo árabe-musulmán ciudadanos de segunda categoría, ellos han creado ahora unos ciudadanos de segunda categoría que son los otros, los musulmanes. Los musulmanes, los drusos, etcétera, etcétera.
hubo iniciativas conjuntas, organizaciones israelíes y árabes que dijeron, bueno, podemos compartir el territorio. Un territorio se puede compartir, el problema es bajo qué presupuesto. No lo puedes compartir si es en nombre de un fanatismo religioso o de dos fanatismos religiosos. Es imposible. Solamente se puede compartir a igualdad de ciudadanía, que es lo que yo creo que deberíamos estar condenados como humanos a, digamos, a compartir. Pero fueron minoritarias. Es más, también les puedo decir que a partir de 1948, cuando Israel se proclama como Estado independiente y vence en esa primera guerra, hubo muchos palestinos que plantearon a los nuevos israelíes, bien, convivamos juntos. No. La respuesta fue destruir las aldeas para que no quedara recuerdo ni memoria de que allí existió una población árabe musulmana o árabe cristiana, porque también había muchos árabes cristianos, porque esa tierra no tenía pueblo y estaba destinada a ese pueblo sin tierra que vagaba por el mundo siglo tras siglo. En toda esta historia, el laborismo, o si quieren ustedes, la socialdemocracia a nivel europeo jugará un papel fundamental. Y jugará un papel fundamental porque la batalla, además de la demográfica, la batalla política la va a ganar el bando israelí. Y buena parte de esa batalla, la punta de lanza, serán los laboristas. Por lo que explicaré posteriormente, solamente que retengan esto aquí ahora. El sionismo va a ganar la batalla del relato, va a ganar todas las batallas. Los palestinos se van a equivocar mucho. Edward Said ha dejado escrita en numerosas ocasiones, y yo lo comparto totalmente, que los palestinos siempre han tenido muy malos abogados, muy malos. Los palestinos siguen teniendo malos abogados. Yo cada vez que veo un cartel de una convocatoria en papel o digital que habla de Palestina libre de mar a mar, me echo a temblar. Porque yo estoy a favor de la causa palestina, de que los palestinos tengan un Estado, o de que más tarde se funda un Estado para palestinos y judíos. Pero yo no estoy por la desaparición del Estado de Israel, porque la desaparición del Estado de Israel hoy sería un sufrimiento aún mayor del que viven los palestinos. Si no podemos suplir una barbaridad con otra, debemos ser más creativos, debemos realmente enfocar dónde puede estar la solución del problema. Así que eso me parece interesante que lo tengamos en cuenta. Para que puedan, supongo que algunos ya lo leerán, pero estos son autores, son historiadores, los nuevos historiadores. Es una corriente de historiadores, básicamente, no todos. Aquí hay un sindicalista, Guacharti es un sindicalista, que tienen una visión muy crítica de lo que hizo Israel. Básicamente la que yo le estoy exponiendo coincide en buena parte. Y en amarillo le pongo los que se han editado en castellano, o sea, que lo pueden leer y se quedarán aterrados que sean judíos los que hablan de esto. O sea, no solamente son los palestinos los que están condenando. Y el último libro que me parece espectacular es El delirio de Israel, de Meir Margalit, un hombre, un profesor de universidad en Israel que vive, a tenor de lo que contaba, yo lo comparaba con los profesores de la Universidad del País Vasco que no eran de ETA ni del entorno de ETA y que vivían amenazados y que no se atrevían a decir nada en clase, entre otras cosas porque no lo dejaban los alumnos favorables a ETA, y hombres como este en sus universidades, en sus aulas, tampoco se atreven a ir contra la marea fanática de israelíes que lo que quieren es aplastar toda la resistencia palestina, exportarlos, aniquilarlos, cualquier barbaridad como esta. Mientras esto pasa, mientras ese triunfo esplendoroso de Israel, que explica en buena parte por qué la derecha cambia, después lo veremos
a la hora del franquismo, en su posicionamiento en Palestina, tenemos que los palestinos han sido invisibilizados. Claro, Israel vendía la historia de que, bueno, son árabes, por lo tanto da igual que sean de aquí o de allá, se pueden ir a otro sitio. El próximo Oriente Árabe es muy amplio, se pueden ir, no sé por qué arman tantas escandaleras, porque les destruyamos los hogares, su patrimonio, destruyamos sus cosechas o los matemos porque no se quieren ir. Pueden ir a otro sitio, nosotros no. Nosotros solamente tenemos este pedacito que, curiosamente, Dios nos dio. Y esa invisibilidad en España tiene también una componente con nuestra propia historia, nuestro propio antisemitismo. Una advertencia: tan semitas son los judíos como los musulmanes. También aquí Israel ha ganado la batalla del debate. Sí. Un antisemita es aquel que va contra los judíos y los musulmanes, porque vienen de la misma rama. ¿Para qué ven ustedes qué es lo que estamos jugando, qué es lo que estamos pensando? Bien, en España, como ya les dije, ha habido terribles injusticias contra las minorías. Como en cualquier país, como en cualquier Estado-nación, todos tenemos que ser perfectamente iguales. Ahí hay algunos muchachos que no se pueden nunca abrochar la chaqueta, que llevan a todos homogeneizados, todos exactamente lo mismo, y si es posible, de pensamiento corto. Bien, pretendíamos haber eliminado esos problemas con la expulsión de los judíos y los musulmanes, los que quedaban, los pocos que quedaban, los moriscos, entre 1609 y 1614. De todas maneras, esto no es así, pero no hay tiempo ni es el momento para ello. Pero hubo muchos musulmanes y muchos judíos que se quedaron en España, o que fueron admitidos a pesar de todo, después de todas estas barbaridades. ¿Qué pasa con los judíos musulmanes en el siglo XIX? En el siglo XIX, cuando si es que España es un Estado moderno, que yo a veces, pues la verdad, me he hecho a temblar y creo que no, pero bueno, vamos a suponer que es un Estado moderno. Hay una recuperación incompleta de árabes y judíos. Que si los mozárabes, que si los mudéjar, que si los sefardí, bien, está bien, es incompleta y el sector es muy minoritario y más bien culto, por lo tanto minoritario, pero bueno, está bien. Un paso siempre es un paso, es mejor un paso que ninguno. Y eso va a permitir, al calor de esos pogromos que tienen lugar en Ucrania, en Rusia, etcétera, va a permitir que no solamente los socialistas, sino parte de la sociedad española, sobre todo las profesiones laborales, liberales, etcétera, empiecen a pedir solidaridad con esos sefardíes, porque también se partía del presupuesto un poco equivocado, exagerado, de que todos eran sefardíes. No todos eran sefardíes, pero bueno. Eso va a coincidir con nuestras aventuras coloniales en Marruecos. Un pueblo escasamente civilizado se lanza a civilizar a otro pueblo que también estaba escasamente civilizado, con el resultado final de que esos dos pueblos siguen siendo escasamente civilizados, al menos en mi opinión, pero bueno. Dominamos Marruecos, primero la guerra de África en 1859-60 y después el protectorado 1912-1956. Ahí, ¿qué ocurre? Que los españoles encuentran un aliado, a veces no tan aliado como se suponía, pero un aliado en los judíos. Para los judíos era una ocasión de sacudirse ese yugo de los musulmanes y convertirse en ciudadanos de igual categoría que los musulmanes. Ahí hay ese juego entre unos y otros, ¿verdad? Que tampoco es el momento ahora de estudiarlo, pero para que lo tengan en cuenta, porque todo eso forma parte de nuestra memoria, aunque a veces no seamos capaces de entenderlo como tal. Y eso va a desembocar en que se va a conceder la nacionalidad española a miles de sefardíes, que va a culminar sobre todo en el periodo de la dictadura de Primo de Rivera. No fueron tantos como se dice, fueron miles, pero no tanto, porque ustedes hubieran hecho lo mismo. ¿Qué pasó con muchos sefardíes de Marruecos que le ofrecían la nacionalidad, le ofrecían un pasaporte?
pues lo que hubiéramos hecho la mayoría de nosotros. Se fueron a Venezuela o Canadá, donde vivían mejor y encontraban más oportunidades que en la España de la dictadura de Primo de Rivera. Con una España empobrecida, brutal, etcétera, etcétera, pues será muchísimo mejor, ¿verdad?, no hacer uso de esa, entre comillas, ansiada nacionalidad española. Hay otro también tema que contribuye, no ha sido aún estudiado en ninguna tesis doctoral, y es que las peregrinaciones de cristianos, sobre todo cristianos españoles y católicos, a Tierra Santa derivan ya desde el siglo XVI o el siglo XV. Buena parte de la pieza arqueológica de la Casa de Pilatos de Sevilla tiene que ver con la primera peregrinación del titular de la casa en esos momentos a Tierra Santa. Y sobre todo, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, las excursiones o los viajes milagreros o milagrosos a Tierra Santa se han multiplicado, además son colectivos. Pero los viajes colectivos ya se organizan desde el comienzo del siglo XX, sobre todo en Cataluña y en Euskadi. También era la población que tenía más posibilidades de viajar, ¿verdad? Son libros que uno se lo lee y la inmensa mayoría no aportan nada. Aquí hay una piedra, oh, la pisó Jesús, oh, y 4 horas para explicar, 4 páginas para explicar que Jesús pisó o pudo pisar aquella piedra, o en aquella columna, aquel olivo, la Virgen María no sé qué hizo. Bueno, y de pronto, en toda esta retórica, y de pronto un piojoso árabe nos quiso engañar vendiéndonos no sé qué, o que nos montáramos, que le pagáramos por montarnos en un camello piojoso. Es decir, los árabes no están ahí. En cambio, algunos de ellos contarán, había unos judíos que sabían castellano, también nos estafaron, pero sabían castellano. Eso parece que reconforta, ¿no?, la batalla de la lengua. ¿Y qué pasaba con las organizaciones obreras? Con socialistas, comunistas y más tardíamente, cuando surge, con el Partido Comunista, que surge, el primero al menos surge en 1920, como ya sabe. Bueno, pues también hay otra batalla por la imagen. ¿Qué sucede? Sucede que cuando los líderes del Partido Socialista o los líderes anarquistas y posteriormente comunistas van a congresos y reuniones internacionales, no encuentran ningún trabajador, ningún proletario árabe. Cuando encuentran palestinos son judíos. Porque es que los judíos han emigrado a Palestina, pero primero ya se han formado en Europa. Y los que son de izquierda han adquirido ya una ideología de izquierda que se expresa pues, en la creación del boom o en la creación de las organizaciones socialdemócratas que en los años 60 dan lugar a la creación del Partido Laborista Israelí. La izquierda, la floja izquierda israelí, para entendernos. Así que cuando se encuentran, incluido Pablo Iglesias ya en el siglo XX, cuando se encuentran delegados de Palestina, son en realidad judíos, no hay ningún árabe, porque los árabes son básicamente pues agricultores y todavía no tienen esa conciencia de clase que no es que dé, pero que facilita la integración en el sistema fabril, en el sistema industrial, que impone, sí, para muchos, no para todos, y no para siempre, impone una visión de que colectivamente se pueden conseguir mejoras que no individualmente, mientras que en el campesinado suele suceder más bien lo contrario, por desgracia, pero tampoco es una norma general. Les pongo un ejemplo para que vean. El primer congreso de los pueblos de Oriente que organizan los bolcheviques, ya estamos ya muy avanzados del siglo XX, en 1920 en Bakú, hay un total de 1.891 delegados, de los cuales 266 no conocemos de dónde era el origen. Pero fíjense, hay 41 israelitas, así son descritos en las actas del Congreso que se publicó en su momento. Esto es una edición facsimile de Francia a los años 70. Y solamente 3 árabes. La batalla del relato la pierden también en este terreno los árabes.
Así que, analizando el socialista, lo he leído durante todos esos años, número por número, hoja por hoja, ¿qué pasa? No tienen ni idea de qué está pasando en Palestina. No saben nada del acuerdo Sykes-Picot, o no dicen nada. Tampoco dicen nada cuando la Sociedad de Naciones decide crear mandatos para entregárselos a Francia e Inglaterra, para que civilicen y democraticen esos pueblos árabes. No dice nada. Y cuando hay noticias son muy breves. Noticias de agencia. 4 o 5 líneas de una columna. Nada. Hay sí críticas en general al imperialismo inglés. Eso es como se dice en Cataluña, que criticar a Madrid siempre sale de gratis, ¿no? No conlleva nada negativo que te critique a Madrid y Cataluña. Pues aquí igual criticar en España a Inglaterra no solamente no conllevaba nada punitivo, sino que además podía coincidir con el resto de la sociedad española, es decir, con la derecha, la pérfida, Albión, etcétera, etcétera. Es decir, tenía amplio eco esa crítica general, pero que no iba a los hechos, a ver qué es lo que estaba pasando ahí, y quién dominaba, y qué tipo de dominio colonial se estaba estableciendo contra toda lógica, la lógica de la lucha por la libertad, que había sido la guerra o la victoria en la Primera Guerra Mundial de las democracias occidentales. Incluso el socialista va a incluir una reseña muy elogiosa de un libro de Van der Velde que sobre todo se pronuncia totalmente favorable a los palestinos judíos, a la Palestina judía. Palestina es libre y los judíos tienen por fin una patria. Y los palestinos, oiga, ancha Castilla, o ancho es Próximo Oriente. Es lo que podría haber dicho el bueno de Van der Velde, que fue el dirigente de la Segunda Internacional durante unos cuantos años. Cuando se habla de los palestinos o de los árabes, en realidad también son unas noticias muy breves de agencia y te dan noticias como huelga de estudiantes árabes, pero en algunos casos son de la Universidad Norteamericana de Beirut, o que hay malhechores árabes que atacan a los barrios judíos de Palestina, pero no dice por qué los atacan, o que ocasionan matanzas. Es decir, los árabes son fascinerosos, malhechores, criminales, mientras que los judíos están construyendo un país libre. Una diferencia brutal. Llegamos a la guerra civil y tenemos el franquismo. ¿Qué sucede del franquismo? A cosa a destacar: 80.000 marroquíes, según algunos, según otros menos, pero bueno, unos 80.000 marroquíes luchan en las filas franquistas, regulares, Mejani, etcétera, etcétera, etcétera. Ayudan a ganar la guerra. Aplastan o ayudan a aplastar la república. Muchos republicanos encerrados en los campos de concentración de Argelès, etcétera, son custodiados por musulmanes, senegaleses básicamente, pero musulmanes, con aquel grito infame de alé, alé, reculé. Eso es lo que recuerdan hasta que mueren. Muchos otros son custodiados en campos de concentración en el Marruecos francés, en Argelia y en Túnez, por espajis argelinos, mejarmis marroquíes o tiradores tunecinos. Por lo tanto, la izquierda sigue teniendo muchas prevenciones contra los musulmanes, sean palestinos, sean norteafricanos. Y por el contrario, hay miles, no decenas de miles, pero hay miles de judíos que luchan en el bando de la República. Eso está muy estudiado, hay magníficos libros al respecto. Cierto que hubo algunos musulmanes que lucharon en el bando de la República, unos centenares, y ya musulmanes que de alguna manera estaban desarraigados, en realidad se habían asentado en Europa, eran pioneros de la inmigración, habían roto con la sociedad de orígenes y habían asimilado las batallas ideológicas, el posicionamiento ideológico de la izquierda en ese momento, pero eran pocos.
Los marroquíes sobre todo tienen una preocupación muy grande por este tema, ¿no? Les gustaría que muchos marroquíes hubieran luchado por la república, pero bueno, oiga, la historia es la que es. La historia no le podemos dar la vuelta, la podemos intentar comprender, explicar, pero la historia no viene a restituir, ni a resituar, ni a cambiar nada. No puede hacer eso, no debe hacer eso. En la banda franquista surge muy pronto la idea del contubernio judeo-masónico, judeo-comunista, etc. Eso no debe extrañar que Israel fuera el país que más, el recién creado Israel, que más ferozmente se opuso a permitir la reincorporación a la comunidad internacional, a la ONU, del régimen franquista. Es decir, no debe extrañar que el mutuo reconocimiento entre España e Israel fuera en 1986, con González. Menos mal que estaba joven. Hoy en día no sé qué habría hecho. El hombre de la cabeza perdida, ¿no? Y el franquismo se refugia en la tradicional amistad con el pueblo árabe. Claro, los votos de los países árabes eran lo que pretendían que influyera en las Naciones Unidas para la reintegración del régimen de Franco en la comunidad internacional. ¿Entienden todo este juego que conforman ese baile de la mirada española a la que me refería? Pero ¿qué pasa con la izquierda en esos momentos? La izquierda en esos momentos está ilusionada con el hecho de Israel, porque entendían que los israelíes estaban construyendo el socialismo aquí y ahora. No hay que esperar a otra vida, ni al futuro imperfecto, el que nunca llega. Aquí y ahora el socialismo, sobre todo por los kibbutz. El hombre que más claro ha hablado durante meses en la comunidad internacional, Josep Borrell, estuvo en un kibbutz. Buena parte de la dirigencia de la izquierda estuvieron en los kibbutz, tenían magnificado, idealizado los kibbutz, porque era socialismo. Y eso va a paralizar a la izquierda en ese momento. Fíjense hasta qué punto, y no solamente en la izquierda española, o el PSOE de la izquierda española, ya le he hablado de los comunistas, que también creían que Israel estaba construyendo el socialismo y por lo tanto apoyan la creación del Estado de Israel y siguen apoyando a Israel durante bastante tiempo. Pero es que también a nivel internacional, la Internacional Socialista se reúne en 1960 en Haifa y allá va Rodolfo Llopis, el incombustible secretario general del PSOE, y se planta allí y escribe una serie de artículos loando a Israel. Se publican casi una decena de artículos sobre la agricultura israelí, basada en los kibbutz, y sobre el ejército israelí. Es decir, las victorias del ejército israelí también dan prestigio. Y aquí hay acercamiento entre la derecha y la izquierda. La derecha siempre ha sentido una especial veneración por los triunfos militares, por los aplastantes triunfos militares. Y empiezan a desapegarse de esa idea del contubernio judeo-masónico, judeo-comunista. Y las izquierdas, pues también ven en esa victoria, pues, los frutos de un Estado que está avanzando hacia esa sociedad, si no socialista, muy igualitaria. Y por lo tanto se le podían perdonar ese exceso de fuerza. Recuerden ustedes que la URSS, ya lo he dicho 2 o 3 veces creo, reconoce a Israel, fue el primer país que lo reconoce por construir o creer que construía el socialismo en ese país. Ahí tienen uno de los párrafos de uno de los artículos de Llopis. No hay nada crítico. Y sobre todo no hay mención a los palestinos. No hay mención a los palestinos. Hablan de los árabes,
Y se pone de relieve en que hay menciones a que Nasser invita a autoridades franquistas a su país, en el marco de aquella tradicional amistad hispano-árabe, que no era ni tan tradicional ni tan amistad, pero bueno, eran intereses comunes, coincidentes hasta cierto punto entre ambas partes, a ver quién engañaba más a la otra. Y mientras Israel pues va a invitar a dar conciertos a Casal, etc. Es decir, vean ustedes ahí la diferencia que hay, pero sin reconocer a los palestinos. Actualmente las izquierdas son pro-palestinas, claramente pro-palestinas, y las derechas pro-israelíes. Y yo añadiría aquí, entre paréntesis, casi sin pizca de humanidad. La erosión del espejo del milagro, del espejismo israelí tiene lugar en los años 60. Surge la OLP, surge el Frente por la Liberación Popular de Palestina. Israel comienza a demostrarse como un país agresor, agrede a Egipto en el 56, tiene una victoria militar pero una derrota política, eso lo retomaré después, y se hace evidente que Israel no quiere la paz. Israel, contra lo que pensaban algunos ilusos, de que podría ser un elemento de democratización en Oriente Próximo, lo que en realidad se ha demostrado hasta la actualidad es que es un elemento perturbador de la paz, de la seguridad, de la tranquilidad en Oriente Próximo. Israel no contribuye en nada a destensar las relaciones. Y por no hablar de la primera y segunda intifada, que nos horrorizó a todos. Nos horrorizó sobre todo aquellas imágenes de soldados israelíes rompiéndole los brazos con piedra a los niños palestinos. ¿Quién ha vuelto a ver esas imágenes en estos meses? Nadie. ¿Dónde están esas imágenes? ¿Qué es lo que está pasando? Bien, algunos motivos o elementos para reflexionar. Todos somos partidarios de David frente a Goliat. Si un David como ese, más partidarios somos. Pero David, cuando golpea con la honda a Goliat y este se desvanece, cae desvanecido en el suelo, le corta la cabeza. Eso ya es un crimen de guerra, a ojos de hoy. No quiero hacer un preventismo, pero es decir, hay que ser pro David, sí, hasta cierto punto. Una vez que se venza, hay que ser generoso, especialmente los cristianos. Y al cabo los ateos podemos decir, nosotros no estamos comprendidos por esto. Todos somos partidarios de defensa del derecho. Yo soy partidario de defensa a la derecha y eso me crea inquietudes ahora. Hay que armar a nuestro país y hay que armarlo pero con armamento creado en nuestro país. Por eso es un debate que a la izquierda le cuesta mucho emprender. Hay muchos pacifistas, pero en este país y en Occidente no existen pacifistas como Gandhi. Ese es un problema. Algún día a lo mejor nos enfrentamos a él y a lo mejor lo resolvemos, pero bueno. La defensa debe tener unos límites. Si no hay límites, podemos decir que los soldados españoles que descuartizaban a las tropas napoleónicas, por muy invasoras que fueran, eran unos terroristas. Y además se escondían en la población civil, como debe ser en toda resistencia contra un invasor. Goya, pero Goya de nuevo. Esconderse en la población civil. Bueno, esto es lo que hicieron los alemanes con la fosa Ardeatina, un atentado cometido por los partisanos italianos contra tropas alemanas, que en realidad no eran tropas alemanas, eran italianos de habla alemana. Pero se cargaron a 31, me parece, y le ordenó inmediatamente que fusilaran a 15 por cada, o 10 por cada asesinado alemán. Si defendemos el derecho a la defensa sin límite, estamos defendiendo también y estamos legalizando a posteriori lo que hizo
el nazismo alemán. Hiroshima y Nagasaki. Claro, ¿qué puede aprender Israel de Estados Unidos? Un gran maestro que le enseñó cómo resolver los problemas en guerra. Lanzamos las bombas para que no murieran más soldados alemanes. Todo está permitido. Ese es el derecho a la defensa. Nunca más el gueto de Varsovia, igual que nunca más el chapapote, nunca más no sé qué. El nunca más. Realmente estamos parando todas esas barbaridades. No es la misma historia. Y el problema no es un problema de Israel, de los israelíes, de los sionistas. Es un problema de la humanidad. Es un problema nuestro. Es un problema humano. Nos concierne a todos. No vale decir, es que los israelíes no. A ver, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? ¿Con qué comulgamos? ¿Con qué no comulgamos? Bueno, y ahí ya, porque esto se olvidé decirlo en Málaga, pero tendré otra oportunidad, la desbandad. Esto sí que fue una desbandad y no la de Málaga. ¿Eh? También. Pero estas son desbandadas siendo bombardeados al mismo tiempo, como la de Málaga. La pregunta que yo me hacía en clase cuando explicaba la Segunda Guerra Mundial era esa. Los alemanes eran conscientes, sabían lo que pasaba. Bueno, los historiadores alemanes le han puesto de manifiesto que sí. Lo que pasa es que el nivel de vida que les permitió el ascenso del nazismo le hizo que miraran por otro lado, se volvieran sordos, etcétera, etcétera. Pero ¿y nosotros, en qué nos beneficiamos de ese horror, de esa barbarie en nuestro Mediterráneo? En ese Mediterráneo que, como dice Manuel Serrat, va desde Algeciras a Estambul o de Algeciras a Jaffa. También nos tenemos que hacer mirar. ¿Y el futuro? Pues es que parece que vuelve el tiempo de los mandatos. Tenemos un mandato sobre Palestina, sin los palestinos, por supuesto. Ahora ya sabemos que es un agente importante en la escena, sin los palestinos. Y además se quiere dar el mandato a un inglés, Tony Blair, que su único mérito, en mi opinión, es que es menos tonto que Aznar. Eso es unos méritos. Eso es realmente fácil. Es decir, estamos de nuevo en el punto de partida, en 1919 o en 1916, el acuerdo Saint-Picot. Un mandato sin que los originarios de allí, los palestinos, tengan nada que decir. Ya termino. Yo creo que ahí hay un apartheid desde el 48, creo que hay limpieza étnica y creo que hay un genocidio. Lo único que me queda duda es si se trata o se va a tratar de una solución final o no, es decir, del exterminio o no de los palestinos en cuanto tal. Bien, dejo aquí mi intervención por si hay debates, preguntas. Gracias al profesor Eloy Corrales y se abre el turno de intervenciones. Como habréis comprobado, la mayor parte del peso ha sido desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico. Por tanto, quien esperaba una intervención de carácter coyuntural respecto a los últimos acontecimientos, pues creo que tiene ahora mismo más que fuerza en la raíz de por donde surge este conflicto. Sin más, pues ya abrimos el turno de intervenciones, procurando eso, aprovechar aquí la presencia del profesor para intentar aclarar las cuestiones que hayan quedado pendientes, que pueda haber el máximo de intervenciones, por lo cual la autoridad también
en las intervenciones, pues nos va a posibilitar disponer de más tiempo. En primer lugar, agradecer al discurso que nos ha hecho ahí. Bueno, yo creo que sí. La persona nos ha explicado el punto de vista de lo que estamos viviendo desde la victoria. Yo he leído muchos libros sobre el problema palestino en Israel y a mí se me han clarificado hoy muchas cosas. Muchas cosas porque estamos viviendo en una época confusa. En una época confusa donde el discurso narrativo es muy importante en estos momentos. Pero es que lo vienen practicando los israelíes pues, desde el principio del siglo XX. Desde la política de Balfour y del sionismo hasta este momento. Entonces, la narrativa la tienen ganada totalmente. Y yo entiendo, y como era expuesto anteriormente, Israel no ha hecho nada para mejorar la situación de Oriente Medio, donde los intereses económicos son intereses desde el punto de vista económico y bélico importantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? Pues se habla mucho del apocalipsis. No sé si se puede decir solución final o apocalipsis, pero estamos viviendo en este momento un apocalipsis. Yo que soy un optimista, sé, después de escucharlo, pienso que esto no tiene solución. Pero me dice si es así o no es así. Bueno, yo soy moderadamente pesimista, pero creo que hay que luchar hasta el final, en la medida que podamos. Y sobre todo, esa idea que decía antes, no ser cómplice con ninguna barbaridad. Eso me parece que es fundamental, porque se trata de que en el camino no perdamos la dignidad, porque eso es lo que nos significa como seres humanos. Pero hay una cosa que añadiría, y es que Israel ha ganado la batalla del relato hasta hace unos meses. Ahora la ha perdido la batalla del relato. Ahora Israel es un pueblo apestado. Ya no puede hablar del efecto más moral del mundo. Ya no puede hablar de una democracia perfecta. Eso ya no se lo cree nadie. Otra cosa es que podamos revertir esa situación. Y ahí sí soy muy pesimista. Pero como mínimo hemos ganado la batalla del relato. Y a veces incluso gracias a la flotilla, que algunos han tildado como de vacaciones de verano, pues resulta que es que nos movemos a veces por lo que nos ocurre a algunos de nosotros y no por lo que están padeciendo de verdad, porque nos movemos por eso. No sé, la primera conmoción importante para el régimen franquista fue la huelga de los estudiantes del 56, que la protagonizaron hijos de ministros, de secretarios de Estado, etcétera, etcétera. Pues bienvenido sea, aprovechemos todo esto, demos ala y sepamos tocar las teclas para que no una, sino 80.000, 200.000, 14 millones de flotillas de todo tipo y en todo medio físico y geográfico, pues puedan intentar llegar a Israel y puedan intentar revertir la situación. O sea, que dentro del pesimismo creo que hay que continuar avanzando y terminar con esa injusticia. Yo también agradezco la intervención. Yo también agradezco la intervención. Y ha hecho lo que había prometido, crear dudas y dejar preguntas sin responder. Sí es verdad que los europeos tenemos que respondernos cómo reaccionar, cómo comportarnos, por qué hemos tardado tanto en situarnos en ese escenario. Pero una pregunta que sí me gustaría escuchar una reflexión es sobre el entorno de esa zona. La reacción casi del entorno ha sido prácticamente igual a la de los occidentales europeos, aunque se dice que el error último de Israel ha sido bombardear Qatar. Pero me gustaría escuchar una reflexión en ese sentido. Sí, bueno, lo voy a poner con un ejemplo que puede parecer tonto, pero que para mí es muy ilustrativo. Estoy en un chat con unos amigos, muy queridos amigos, colegas marroquíes. No soy yo el único español, estamos varios. Y hace unas
meses yo comencé a enviar al chat noticias sobre Palestina. También carteles de los actos en lo que yo protagonizaba, etc. Bueno, tardaron los colegas y amigos, muy queridos amigos, tardaron como 3 meses en responder, y tímidamente. Cuando he tenido la oportunidad en Marruecos, básicamente, de hablar de estos temas, también, y yo lo entiendo, mis colegas marroquíes intentan no pronunciarse muy abiertamente. Y cuando el público me pregunta qué opino yo respecto sobre todas estas cuestiones, les digo que tan culpable es nuestro occidente, en la medida en que yo soy parte del occidente, como vuestro oriente. Y nadie replica, nadie responde, nadie dice está usted equivocado por esto, por esto. Es decir, eso es evidente que hay una complicidad tremenda. En buena parte porque son regímenes no democráticos, pero que son sostenidos por nuestro occidente, que nos interesa tener ahí gobiernos títeres antidemocráticos y que tienen cualquier posibilidad de intentona revolucionaria, que son, yo creo que son muy reales. Yo creo que las poblaciones árabes no quieren intentona revolucionaria, lo que quieren es simplemente democracia. Recuerdo, Ali Morabe es un escritor marroquí que vive en España exiliado desde hace años, porque fue el primero que criticó abiertamente a la Casa Real marroquí. Y Morabe, pues, aprovechando una salida de la cárcel, se vino a España y ya renunció a presentarse nuevamente ante la justicia marroquí. En una reunión, una conferencia que hubo en Barcelona hace ya tiempo, en la que estábamos allí, o estaban los más granados de la izquierda, pero no solamente, o ex izquierda española, más izquierdista, había también exmontoneros, tupamaros, etcétera, etcétera, y todos tomaron la palabra después de Ariel Morales, porque Ariel Morales dijo que lo que quería para su país era la democracia, y todos le dijeron que era un amante de las dictaduras corruptas, dictatoriales, en fin, un panorama catastrófico. Y Morales les dijo, mire usted, yo estoy de acuerdo en que la democracia sea una mierda. Dice, pero los marroquíes aún no hemos probado la mierda y la queremos probar. Pues yo diría lo mismo, las democracias son imperfectas, la ONU es imperfecta, pero afortunadamente tenemos una democracia y tenemos una ONU. Y hay que defenderla con uñas y dientes. Y esto también es otra de las cosas que la izquierda no termina de entender. Hace 4 años, o 10, o 14, o 15, estábamos en contra de la ONU, de la OTAN, de esto y lo otro, y ahora resulta que de la economía de mercado, aparejada a la democracia, y ahora resulta que estamos defendiéndola, pero a contracorriente, a la defensiva. La izquierda ha perdido también la batalla de relato. Hay que volverla a plantear, pero no en función de nuestros programas, sino en función de que hay que combatir todo aquello que sea injusto, que sea antidemocrático, independientemente de que lance la batalla. Y ahí yo creo que la izquierda normalmente se ha perdido, o no hemos perdido, desgraciadamente. Hidalgo. Bueno, muchas gracias por la conferencia. Yo ahora sintetizando mucho, me gustaría que me hiciera una referencia sobre el movimiento Ashkenazi dentro del movimiento judío. ¿Qué importancia tuvo? Bueno, se supone que es el sector duro del sionismo, aunque ahora hay muchos teóricos que dicen que el sionismo ha muerto, y ahora lo que es un nacionalismo, no hay que olvidar que el sionismo tiene como modelo el nacionalismo alemán, es lo que desembocó, y es el sector más duro. La prueba de que es más duro es que buena parte, o casi todos los historiadores que les he mostrado y que les recomiendo que lean, es que acusan que en Israel hay una situación de verdadero racismo de los ashkenazis con respecto a los sefardíes, que básicamente proceden de Oriente Próximo o del norte de África, y nos llegamos ya con los de judíos de color negro en la piel,
Es decir, es el bastión fundamental de la intransigencia, es ese mundo ashkenazi que ganó la batalla a los partidarios del boom, a los partidarios de crear una revolución para crear estados en la que todos los individuos, independientemente de su credo, religión, color, cultura, fueran exactamente ciudadanos de primera categoría. Buenas noches. En primer lugar, las gracias al profesor por la ilustración que nos han dado tan estupenda de la historia de... Venga, permiso. Bueno, mira, la pregunta mía iba referente a lo que ha dicho últimamente sobre el tema de que normalmente la gente que son pro-palestinos son de izquierda y la gente de derecha, creo que están a favor de Israel de derecha. Yo creo que una cosa humanitaria de lo que ha ocurrido aquí no debería tener color político. De hecho, hay encuestas que han salido un 60% que estaban en contra del genocidio y el resto que estaban no a favor, pero vamos, que se manifestaron. Entonces yo quería preguntarle por qué ocurre en este país, que es un país mayormente cristiano y católico, y eso influye, para mí influye mucho en que hayan acusado a Israel de genocidio gente creyente, porque aquí ahora mismo lo que estamos aquí es un acto de información y de apoyo a esa barbarie que ha ocurrido. No tenemos por qué tener color político, porque cualquier persona humanitariamente y más católico debería de rechazar. Y no es así. No es así. Yo creo que no es así. Cuando votan, nadie lo ve si se manifiesta, pero públicamente yo lo veo por las redes sociales. Nada, muchas gracias. Bueno, yo creo que... Como hay varias peticiones de palabra, vamos a recoger varias al objeto de poder dosificar el tiempo porque hay alguna limitación de lo que tenemos aquí. Siento mucho no saber el nombre y el apellido de tan ilustre profesor de nuestra universidad. Por favor, tomemos el micro como la canción, bésame mucho. Solo beso a algunas personas. Bien, me gustaría saber el nombre y apellido de tan ilustre profesor que nos ha dado una charla tan interesante, pero no lo han dicho en ningún momento. ¿Me puede decir, por favor, su nombre y su apellido? ¿Mi nombre? No, el del profesor de la universidad. El nombre y apellido del profesor que nos ha dado esta charla tan interesante. Eloy Martín Corrales, catedrático de la Universidad de Pompey, ha estado finalmente ante la Sorbona en Sevilla, nacido en Rozas y su juventud en Ceuta, aquí al lado. Profesor Martín Corrales, me ha esclarecido muchísimas cosas y veo que esta guerra de tan larga historia es una más de las que la humanidad ya lleva peleada. Bueno, yo venía aquí pensando que se me iban a resolver muchas dudas, pero me ha despertado más. Pero me ha dado una solución muy importante, porque ha nombrado a alguien que creo que es el único ser humano que sin asesinar, ni matar, ni odiar, ha vencido a los grandes imperios, que ha sido Gandhi. Entonces, yo a lo largo de estos años y meses me he preguntado en toda esta matanza y esta ola de odio, ¿cuál es mi papel? ¿Qué podría hacer yo? Manifestarme es poco, escribir en el periódico es poco. ¿Qué hizo Gandhi? Hacer la paz y tratar de conseguir aquello que le negaba la justicia internacional, como por ejemplo la sal. Inglaterra le negaba la sal, que era vital para un pueblo, y él paso a paso caminó hasta la orilla llevándose a todo el pueblo detrás y consiguió la sal gratuita. Entonces, ¿mi trabajo cuál es? Pues veo que uno de ellos es pacificarme en medio de este gran infierno que vivimos, pacificarme,
no mostrar odio ni por unos ni por otros, no tratar de resolver el problema por mí misma, dejar que los historiadores y políticos, ¿no? Y con la paz, creo que a lo mejor la paz dentro de mí, a lo mejor puedo transmitir paz a los otros y no intentar asesinar ni a uno ni a otro. Pero eso me lo ha descubierto usted, así que se lo agradezco mucho. Gracias. Recogemos esta y ahora damos la palabra al profesor. Y a continuación Antonio Yergas tiene la palabra. Bien. Me ha sorprendido muchísimo el espíritu tan joven, o por lo menos me recordaba a mi juventud, y los planteamientos curiosos, por ejemplo, cuestionar el modelo de defensa, la defensa que es un enfoque antimilitarista, me parece muy interesante. También me parece muy interesante, lo que pasa es que la ha tocado solamente de pasada, el tema de la justificación religiosa al Estado de Israel. También me parece interesante cuando apunta a que la solución final pudiera ser lo que pasó a los indios norteamericanos allí en reservas y tal, perdidos o casi eliminados, pero ¿qué hacer nosotros? Pues la dignidad de no colaborar, me parece que tomar el mensaje de Gandhi de que el mal existe por la colaboración de la gente, me parece también interesante, me hace muy feliz el discurso, porque son matices y enfoques que no están presentes en casi ninguna de las exposiciones que vamos escuchando. Entonces me parece fresco, joven. Usted como yo, pues ya tenemos algún pelo blanco y, bueno, pero que tiene un mensaje muy novedoso a pesar de lo viejo que es. Entonces me parece. Con respecto a la idea de los dos estados, o un estado, yo le he dado muchas vueltas, no le veo solución. Y hay dos cosas que sí que me gustaría que hay que seguir profundizando. Uno, desmitificar la idea de Israel. Israel tiene relatos, hay que seguir andando. ¿Por qué? Porque se basa en el relato bíblico, que es un mito. O sea, ni existió un éxodo, ni existió una tierra prometida. El Dios de Israel es un Dios muy violento que ordenó exterminar a los que estaban allí, a los filisteos, que precisamente son los palestinos. Y precisamente vienen también, en parte vinieron de aquí, de la zona de occidente de Europa. ¿Pregunta? Sí, perdón, nada más. Quería ver la solución. Dos estados, un estado que se puede hacer, y la parte de la resistencia interna dentro de Israel, los grupos que hay en Israel, tampoco, me parece importante. Y la iglesia, ¿por qué siguen calladas las iglesias todas? Y me parece que son fuerzas en orden que están ahí y hay que despertar. Hay que conseguir que las iglesias sean conscientes, que conocer a los grupos judíos antisionistas que hay allí. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué le parece sobre la solución? Bueno, responder a las preguntas hechas hasta ahora exige otra conferencia. Yo no tengo inconveniente, pero creo que nos echarían antes. Vamos a ver, por una parte, yo creo que hay que defender las causas que consideremos que son justas porque son justas y no intentar utilizarlas como un arma de combate contra los sectores de la sociedad con los que estamos enfrentados. No de las equivocaciones. Vamos a buscar puntos en comunes en los que podamos, de alguna manera, avanzar en temas como el boicot a Israel. Boicot total. Y no solamente desde el punto de vista que se está planteando, sino hay una cuestión muy sencilla. Vamos a ver, Israel no es un país europeo, es un país creado por europeos, es un país colonial, vale. Yo creo que desmontarlo eso sería ahora una locura, un disparate que se crearía muchísimo más dolor que otra cosa. Israel está ahí, pero si quieren ustedes tener una erudición, unas ligas de fútbol, de lo que sea, crean la democracia y creen su propio sistema. Por el contrario, podríamos, ¿por qué no?,
hacer que nuestros representantes animaran a los representantes de los países ribereños del Mediterráneo para que todos participaran en Eurovisión, porque están más cerca muchos de ellos que Israel, o que participaran en nuestras ligas de fútbol, de baloncesto, etcétera, que por otra parte a mí algunas de ellas no me importan nada, pero bueno, me quiero referir que hay que ser más imaginativos. No creo que la medida de Gandhi o de lo que puso en pie Gandhi lo podamos hacer ahora. Nadie quiere vivir con una ropa hecha de algodón por el mismo hilar, etc. Estamos muy acostumbrados a un consumo desaforado que nos vuelve locos como nos volvió locos en el momento del gran apagón. Es decir, hay que ser como Gandhi, pero de otra manera, diferente. Y en ese sentido, yo tengo dudas que va a pasar. Vamos a ver. Por un lado, la cabeza me dice, en el 56 Israel atacó a Egipto en unión de Francia e Inglaterra y venció militarmente, llegó hasta el canal de Suez y ocupó ese territorio, pero fue una derrota política sin paliativo. ¿Podría ser esta una ocasión también de una victoria militar, la de Gaza, increíble, de Israel, pero una derrota política? Bueno, pero era que todo está en manos de ese payaso que en un país como Túnez pues ya hubieran, digamos, incapacitado a su gobernante, pero incapacitaron a Bourguiba. ¿Cómo es que el pueblo norteamericano no incapacita a ese fantoche, a ese energúmeno, a ese mequetrefe? Esa es la cuestión. Es decir, que tenemos las manos atadas. Y por otro lado, cabe la posibilidad de que lo que haya hecho Trump en connivencia con el gobierno de Israel es ganar tiempo para que bajemos los brazos de la movilización y proceder a una segunda fase de la limpieza étnica. Yo dudo entre esas dos posiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues boicot. Boicot en todos los sentidos y de una manera más inteligente. No se trata tampoco ahora de esa batalla que se ha llevado tal como se ha llevado en la Eurovisión. Simplemente, bueno, podemos crear una Eurovisión alternativa a aquello que no estamos de acuerdo. Eso sí que haría daño a Eurovisión. Porque estamos hablando de una enorme cantidad de dinero que se mueve. Y eso sí le haría daño. Vamos a ir por ahí. Vamos a ser imaginativos. Y sobre todo, no hay que bajar la guardia en ningún aspecto. Y aunque nos equivoquemos en medidas, aunque a veces utilicemos argumentos equivocados, hay que dar paso a que otros que sean más frescos, más ágiles que nosotros, los de la flotilla, nos saquen de nuestra modorra, de nuestra estupidez, de nuestro egoísmo o de nuestra incapacidad para entender qué es lo que está pasando, porque realmente es duro entender lo que está pasando. Israel es un Estado teocrático, es decir, estamos criticando ferozmente, y yo creo que hay que hacerlo, a los estados teocráticos árabes, Arabia Saudí, yo creo que hay que hacerlo, y no criticamos por lo mismo a Israel. No entiendo nada. Por cierto, yo también critico el papel de la religión en nuestro Estado, que me parece que realmente está muy por encima de lo que debía ser, porque no tiene, digamos, una masa de correligionarios tan importante. Y por último, una reflexión más. Cuando hablamos de árabes, hay de musulmanes y de judíos, pensamos que son dos mundos que no tienen nada que ver. Y ahí estamos equivocados normalmente. Porque Mahoma se presenta a sí mismo, y los musulmanes se lo creen, los que siguen a Mahoma, que realmente él es el profeta que viene a completar la revelación. Es decir, viene a completar el Antiguo Testamento. Es decir, que los musulmanes se basan en el Antiguo Testamento. Lo que vienen a completarlo. O sea, que tienen mucho en común. Sobre todo tiene ese Dios extremadamente cruel. Nosotros no tenemos, digamos, nosotros culturalmente, yo no hablo desde el punto de vista de la religión, no tenemos un Dios tan cruel, pero matamos a su hijo. Y abrazamos la defensa legítima que nos lleva a todas las guerras, la guerra europea de los 100 años, a la Primera y Segunda Guerra Mundial y las que nos quedan.
Es decir, que no tenemos tampoco por qué enseñarles nada a nadie, porque nosotros también tenemos mucho que purgar. Antonio, y cierra Andrés. Voy a ser muy breve, desde la publicación, Pégate, Antonio. sí, desde la publicación de la cuestión judía de Leonor Hertz, en 1826 creo, hasta 1919, que era el primer guerra mundial, yo estoy interesado especialmente en la referencia bibliográfica, los asentamientos judíos en Palestina entre ese periodo 1926 y 1939 y cuáles fueron los conflictos concretos entre ataques de árabes a judíos y de judíos a árabes, pero me interesa de una forma pormenorizada. No le digo que usted ahora lo desarrolle todo, pero la pregunta a raíz de eso es ¿qué grado o qué grado de responsabilidad tiene cada cual y qué grado de inteligencia tiene cada cual en esos momentos? No estoy hablando de los estoy hablando de los orígenes, porque cualquier conflicto hay que ir siempre a la raíz. Yo simplemente le digo que tengo interés en conocer más detalles. Usted ha citado ante el libro y que todo caso que no habría después de facilitarlo. Vamos a ver, el problema de cuando llega la inmigración o la migración de los judíos de toda Europa, especialmente Ashkenazi, a Palestina, crea un problema, porque eso comienza en los años 80, 90, anterior no, es decir, anterior no hay prácticamente, es decir, es insignificante. Bueno, sí, ha comenzado, pero aún no tiene importancia. La importancia tiene ya entrado el siglo XX. ¿Cuál es el problema? El problema lo estamos viviendo y no sabemos cómo responderlo en España. Está vos ahí alertando de que nos están invadiendo y no sabemos cómo luchar eficazmente contra eso. O sea, es un problema. Que de pronto venga un flujo de inmigrantes es un problema para una parte de nuestra sociedad que no sabemos de momento cómo combatir adecuadamente. Pues imagínense que esto multiplicado por 400, 500, 600.000. Claro, eso crea un problema, pero además esos que llegan no son cualquiera, no son campesinos empobrecidos como los andaluces que van a Cataluña, no son subsaharianos que llegan aquí, que los pobres no tienen muchas habilidades ni muchos saberes. Pueblos casi enteros que llegan a Palestina, muchos profesionales liberales, agricultores con una gran capacidad, con un conocimiento, una tecnología, con capital aportado por las comunidades judías que compran tierras y que proceden a alambrar las tierras e impedir que aquellos que habían utilizado las tierras como nómadas o seminómadas, los palestinos puedan seguir utilizándolas. Podemos ver los problemas de los campesinos andaluces cuando se desamortiza la tierra y se comienza a morder los terrenos de los comunes de los que muchos campesinos vivían, sin que eso no podían vivir. Todo eso crea unos problemas que la potencia ocupante, en este caso Inglaterra, que era la mandataria, que debería haber solucionado, no solamente no solucionó, sino que incentivó y agravó hasta el infinito. Y de nuevo queremos premiar a ese país en la figura de Tony Blair, concediéndole de nuevo una nueva oportunidad. ¿Una nueva oportunidad para qué? Cuando no son capaces tampoco de solucionar el problema de la inmigración en Inglaterra. Bueno, gracias Ignacio, gracias Eloy. A ver, yo creo que en un día como hoy hay que poner de manifiesto la capacidad de resistencia que está teniendo el pueblo palestino. Y no solamente desde el 7 de octubre. Yo creo que desde que empezaron a llegar los sionistas allí, están resistiendo. Y han llegado
ya no solamente a movilizar a millones y millones de personas en el mundo, sino que han llegado a cambiar de alguna manera el mundo. Porque la sociedad está con el pueblo palestino. Se están movilizando, como digo, millones de personas en manifestaciones, con el boicot, con la flotilla, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el punto de que yo creo que eso es lo que ha motivado estos últimos movimientos internacionales, incluso hasta llegar a Naciones Unidas, para que más de 150 países reconozcan el Estado palestino en las propias Naciones Unidas. Creo que todo esto hay que darle el valor que realmente tiene, porque es un pueblo pequeño, pero ha logrado cambiar al mundo entero en este sentido. La pregunta es, el haber llegado hasta donde se ha llegado, para que también se manifiesten tantos líderes mundiales por el Estado palestino, reconociéndolo, incluso que la propia economía israelí se pueda ver de alguna manera también dolida o dañada con el boicot o con lo que le está perjudicando a ese lobby sionista que hay a nivel mundial. Si con todo esto que se ha movido, con este reconocimiento internacional en Naciones Unidas, la solución de los dos estados realmente es viable y factible. Esa es la pregunta. Bueno, enlazando con también una cuestión que se planteaba ahí, decía, los historiadores deben resolver. Dios nos libre que los historiadores resuelvan los problemas políticos de este mundo, porque dentro de cada nacionalismo que ha existido en el mundo y no sé si existirán otros, hay muchos historiadores. Es decir que los historiadores somos seres malvados por antonomasia, utilizamos mucho la historia para contribuir a engañar a nuestros pueblos. O sea, yo no confiaría mucho en los historiadores. Yo no le pondría mi futuro en sus manos, nunca. Pero dicho esto, y volviendo a la pregunta ahora que se me ha hecho, a mí con esta duda que no sé si realmente esto puede, lo que ha pasado, y el alto fuego este precario, hipócrita, puede dar lugar a la creación de un Estado palestino, como a mí me gustaría ahora mismo, independientemente de que después se uniera o no a Israel en un solo Estado, igual para todos. A mí, curiosamente, lo que me da miedo es que los palestinos venzan en un día, en un futuro, y no sean generosos con los israelíes en ese momento. Porque, claro, yo veo eso, que los palestinos han demostrado una fuerza magnífica, una fuerza irresistible. Han resistido lo que no está escrito. Y pueden ganar esta guerra. Pero lo que me da miedo es que como humanos no sepan ser generosos. Yo creo que los que ganan guerra deben ser generosos. Están obligados, en beneficio de todos, los que participamos en la guerra y los que no, a ser generosos. Porque es la única forma de construir futuro para todos. Y ahí yo tengo dudas también. Porque los palestinos, como los israelíes, como nosotros, somos humanos. Y la materia humana es la que es. A veces le pedimos mucho, hace cosas maravillosas, pero es como para echarse a temblar también a veces lo que puede pasar. De todas maneras, yo hoy por hoy soy partidario de la creación de un Estado palestino, que poco a poco se puedan ir suturando las heridas en gran parte, igual que nosotros hemos creado una Unión Europea que aparentemente no sirve para mucho, pero que es mejor que exista que no exista. Y el tiempo dirá. No podemos. Hay una cosa también que a mí me hace celebrar. Porque militamos, porque utilizamos una parte de nuestra vida, a veces de los recursos económicos, a veces de nuestras libertades, tenemos tendencia a pensar que todo debe cambiar. No, tenemos que militar y luchar para que las cosas cambien, pero sin esperar que por nuestra acción vayan a cambiar las cosas. Pero que las cosas cambien cuando tengan que cambiar, porque es que la sociedad es muy compleja, no debemos esperar ninguna recompensa. Ahí yo creo que, de nuevo, yo recurriría un poco a Gandhi, ¿no? Pero bueno, Gandhi figura de otro tipo. Ignacio, tenemos que terminar a las 9, si acaso alguna pregunta más y... ¿Puedo? Sí, pero si tiene el micrófono, no lo necesito, porque puedo expresar con fuerza, pero hasta aquí.
Yo estoy totalmente horrorizado por este intento deliberado de los judíos de aniquilar al pueblo palestino. Pero me parece que estamos obviando o olvidando algún punto de vista de los judíos. Y ahí va mi pregunta. Dos cosas. ¿Cómo interpreta usted el ataque terrorista de Hamas que dio lugar a toda esta barbarie israelí? Eso era simplemente una manifestación de la situación terrible que vive este pueblo palestino, de una acción desesperada, o había algún objetivo político, estratégico. Y la segunda pregunta que quiero decirle, si usted cree que Israel esté rodeado por países muy hostiles, algunos de ellos, como Irán, que ha dicho que Israel no es que tenga que desaparecer políticamente, sino que hay que aniquilar determinadas respuestas de Israel ante esta situación. Insisto en que yo, como digo, estoy absolutamente a favor de la causa palestina y horrorizado por este genocidio que está intentando hacer, probablemente para hacer negocios y para, en fin, expandir una guerra o una invasión con afanes de anexión territorial. Bueno, yo ya he dicho que considero que la destrucción del Estado de Israel yo estoy totalmente en contra. Y considero que el ataque de Hamas fue un ataque terrorista. Yo solamente me lo explico por la desesperación de una organización que no ve otra salida que actuar de esa manera tan irresponsable, que además a la mayoría de los asesinados fueron judíos blancos. O sea que eso fue un disparate. Por eso decía que lo que dice Luar Said, los palestinos siempre han tenido malos abogados. Pero hay que tener en cuenta una cosa: Israel como Estado ha elevado al máximo, a la perfección, la política de descabezar toda la posible oposición, sobre todo de los sectores de izquierda en España tras la guerra civil. Descabezó la intelectualidad, el profesorado de educación básica, las profesiones, todo. Israel lo ha hecho concienzudamente desde el 48. ¿Dónde están las élites cristianas palestinas? Tuvieron que emigrar o han sido asesinadas. ¿Dónde están los intelectuales palestinos? Como el gran poeta Canafia, asesinados con coches bomba. ¿Dónde está Barghouti? En la cárcel. ¿Será Barghouti el Nelson Mandela de los próximos años? Sí, si lo sueltan. De momento no lo sueltan. Es decir, Israel ha hecho todo lo posible para que las organizaciones palestinas estén dirigidas por los más locos y los más desesperados. Y eso sí que es responsabilidad de Israel, aunque la mano ejecutora en última instancia haya sido Hamas. Quizá Hamas es una invención de los israelíes. No, no es una invención. Pero Israel ayudó a Hamas en un momento dado. Igual que Israel está ahora apoyando a clanes palestinos, armándolos, que serán los próximos Hamas, si no me equivoco. Y Irán sí que ha manifestado en alguna ocasión la destrucción del Estado de Israel. Pero es que Israel ha hecho lo mismo con Irán. Y hay una cosa: Irán es un país que tiene en su parlamento 2 escaños destinados a la minoría judía. Es decir, que hay que hablar de todo un poco. No, yo, a raíz de Silvia intervenir, él es muy respetuoso con la historia. Yo, como hablo del presente, puedo ser un poco sordo, ¿no? Yo creo que a nadie nos extrañó la noche aquella en que esos desarmados armados asaltaron la valla, que eso necesita un tiempo de preparación, porque 1000 y pico de personas no se ponen de acuerdo ni a la hora, ni qué armas llevan, ni todo eso. Teniendo en cuenta la información que tiene el Mossad, de dónde está el último científico que va a parir no sé qué invento para lanzarle la bomba, cómo no tuvo conocimiento de ese asalto previo, cómo esa noche se dan órdenes de que las tropas que están acantonadas allí se desplacen hacia Cisjordania esa misma noche. Tengo información de personas que estuvieron allí, del cual muere una española. Es más, los muertos son la escoria para la clase privilegiada israelí.
Es decir, son los hippies que asistían a ese concierto. Ellos, dentro de ese sistema que se llama democrático y que tampoco respeta los derechos humanos, porque la democracia va asociada a los derechos humanos, pues precisamente esa cuarta o quinta categoría de judíos son los que sufrieron esa actuación. Tenemos el precedente de Afganistán. Sabemos quién, Bin Laden, en la época rusa, cómo se estuvo jugando por parte de los Estados Unidos y se le convierte en un monstruo. Traslademos esa experiencia también a Israel. Y ahí hay una palabra por ahí pedida, porque nos echan ya de espacio por problemas de tiempo. Buenas tardes. En primer lugar, yo estoy seguro de que usted ha hablado de Islam, ¿no? Entonces conocerá algunos versos del Corán y viene también alguna parte dedicada físicamente a la guerra, donde dice que cuando los musulmanes vencieran, les aplicará la justicia y también la misericordia. Yo sé que usted esa parte habrá tenido que, por lo menos, leerla aunque sea de paso. Mi pregunta era sobre, según su trayectoria y su conocimiento durante décadas y los estudios que ha hecho en el tema europeo, en el auge de la extrema derecha, ¿usted puede de alguna manera darnos una hipótesis sobre qué ocurrirá en Europa con el auge de los partidos de extrema derecha y cómo repercute este auge sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en Palestina, porque hay un apoyo explícito, como tenemos aquí en España, por parte de Abascal, que ha viajado durante ese genocidio a visitar Israel? ¿Cómo eso puede repercutir en España y también en otras partes de Europa respecto a esa persecución que se está haciendo no solo contra los musulmanes, sino contra toda la migración proveniente especialmente de África? Muchas gracias. Bueno, yo lo que diría aquí, y no quiero con esto que se lo tome como una burla ni una broma, pero creo que es posible que alcancemos un grado de igualdad en el planeta si toda esta ola reaccionaria de ultraderecha se va imponiendo poco a poco en el planeta. Es decir, no nos igualaremos en democracia y libertades, nos vamos a igualar en tiranía, desgraciadamente. Es lo que me temo y es por lo que lucho para impedir eso. Pero soy consciente de que esas olas son tremendas. También es cierto que esto va por periodos, que vendrán tiempos en los que esas olas las desmontaremos o se desmontarán, pero mucho me temo que vienen tiempos muy duros y en ese tiempo será mejor que todo aquello que estemos preocupados por el recorte de nuestras libertades, en el ámbito que sea, nos pongamos de acuerdo en unos mínimos puntos para poder resistir la ola. Doctor, muchas gracias.